Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a un tema que se apropia en parte del debate electoral, que son las tarifas, el tarifazo, el congelamiento de las tarifas, volver hacia atrás. En el Congreso hoy la oposición intentaba congelar las tarifas. No, por ahora no logró el quórum necesario. Y estamos con un súper especialista, un economista especializado en economía de la energía, Andrés Di Pelino. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor universitario, un súper experto en este tema. Así que la persona indicada. Lo que me parece particularmente interesante entender es lo que se llama el tarifazo, la corrección del valor de la energía en la Argentina. ¿Era necesario hacerlo? Sí, era absolutamente necesaria. Esa corrección, vos recordarás que la Argentina, esto no es nuevo, el tema tarifa y atraso tarifario no es nuevo, desde la salida de la convertibilidad, remontémonos a los años 2001-2002, estamos hablando más de 15 años, sí. Hubo primero una especificación de las tarifas, hubo un congelamiento y de ahí en adelante se suscitó, digamos, un desacople de los precios de los servicios públicos con relación a los precios del resto de la economía. Sí. Consecuencia hubo un gran atraso tarifario que fue suplido por una monumental masa de subsidios. Claro. Recordaremos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner deja su gobierno con una masa de subsidios del orden del 25% del gasto público, o sea que de un peso de cada 4 se iban en subsidios a la energía, en especial electricidad, gas, en menor medida transporte. Esto llegó a significar algo así como 5 puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. O sea, estamos hablando de unos desequilibrios macroeconómicos fenomenales. Ahora, el gobierno tomó esta decisión de hacer la corrección, pero equivocó el rumbo. ¿En qué sentido? Hizo una serie de cálculos con un dólar que, si recordamos al momento de la salida del cepo cambiario, si se inseró el valor del dólar del orden de los 9, 10 pesos a 16. Sí. El ministro Aranguren hizo una serie de cálculos, entre los cuales se estimaba un dólar de 18 o 19 pesos. Tenemos un dólar a 44. Claro. Entonces, evidentemente, ahí hubo un error mayúsculo. También hubo un error con haber dolarizado todas las tarifas. Es decir, los argentinos quedamos con ingresos especificados y gastos en servicios públicos dolarizados. ¿Por qué se dolarizaron? ¿Cuál es el marco de la decisión? La madre del problema fue poner en dólares, establecer un sendero en dólares, el sendero Aranguren, en dólares para el precio del gas en el pozo. Sí. A partir de ahí se produce un efecto cascada y quien paga la boleta se encuentra con que se le meten dentro del valor a pagar de la boleta todos los costos. Claro. El gas, el transporte, la distribución y además un montón de impuestos, tasas municipales, etcétera, lo cual encarece los servicios públicos enormemente. Y esto finalmente ¿Se pudo haber evitado el camino de la dolarización de esos precios e ido por una especificación de esos precios? Ya estaban especificados. Lo que se debió haber hecho es, en todo caso, una corrección paulatina, gradual. La Corte Suprema en el 2016 le frenó y le echó para atrás el aumento del tarifazo del gas. Sí. Y la misma Corte Suprema, sentando jurisprudencia, le dijo, mire, al gobierno, usted tiene que hacer precios de la energía que sean afrontables, razonables, tienen que ser recompuestos en forma gradual. Y por sobre todas las cosas, esas boletas tienen que poder ser pagadas por los usuarios. Claro. En especial la preocupación son los usuarios residenciales, ¿no es cierto? Ahí estuvo el problema, si se quiere, en el cual el gobierno, la mala praxis, como le decimos los especialistas, decimos, bueno, hubo mala praxis. Ahí arrancó la mala praxis. Y lamentablemente, a tan poquitos meses de las elecciones, con un gobierno que ya lleva 3 años y medio y no encontró la vuelta para recomponer la economía, es muy difícil pensar que de acá a la finalización del mandato la administración Macri pueda finalmente darle una solución a la cuestión tarifaria. Claro. Esto va a ser otra herencia más de las tantas que va a recibir el nuevo gobierno el 10 de diciembre. La gestión, si continúa esta gestión o la gestión que gane, claro. La que fuere, sea esta u otra, va a tener que agarrar una mochila energética, una pesada herencia, y va a tener que volver sobre el tema de las tarifas, porque esto no está resuelto. Ahora, el camino alternativo no es congelar de vuelta las tarifas. No, de ninguna manera. ¿Por qué no? Porque tenemos un escenario inflacionario, tenemos inflación del orden del 50%. Entonces, punta a punta anual. ¿Qué pasa si se congelan las tarifas, entonces? La masa de subsidio tendría que ser todavía aún mayor de lo que es hoy día
y volvería a impactar nefastamente en el presupuesto público. Y además el Fondo Monetario le dijo claro al gobierno, basta de subsidios, usted tiene que eliminar el déficit, y para corregir el déficit tiene que básicamente corregir jubilaciones y pensiones, o sea, una nueva reforma previsional, que eso está por verse si se podrá hacer o no, y se acabaron los subsidios a los servicios públicos. Pero en todo caso, dejemos la tarifa social para aquel que la necesita. Y punto. Pero imaginemos que se asume un gobierno que quiere romper con el fondo, ¿no? O quiere renegociar el acuerdo con el fondo. Lo va a tener que hacer. Y plantea que, bueno, este escenario tarifario es imposible de sostener por gran parte de los usuarios, y plantea un congelamiento de tarifas. No lo vemos en el sector energético, eso no lo vemos viable. Es decir, sería volver el reloj del tiempo para atrás. Es decir, sería volver a un populismo en materia de servicio público que en verdad después lo terminamos pagando todos con inflación, que es el peor de los impuestos. Y es el impuesto que recae en especial en el pobre, que es el que menos tiene. Entonces, no tiene sentido. Andrés, el argumento técnico político, de política pública que utilizó el kirchnerismo para tomar la decisión de semejante escala de subsidios a la energía, ¿cuál es? ¿Cuál fue? Bueno, fue en términos de la demanda, ¿no es cierto?, alentar el consumo de otros bienes, no de los servicios públicos. A ver, ¿cómo se da esa relación? Claro, el razonamiento es el siguiente: si yo, en lugar de pagar por la energía que consumo, la electricidad, el gas en mi casa, pago una suma considerablemente menor, es decir, recibo un subsidio, una ayuda económica que viene del Estado, porque es el Estado el que pone la diferencia, no es la empresa. Claro. Entonces yo, esa parte de mi plata que no destino al gasto del servicio público, la puedo usar en salir, en vestirme, en irme de vacaciones, en tomarme 2 días más de vacaciones, en arreglar la casa, cambiar el coche, viajar o lo que fuere. Ahora bien, esto no es gratis. Alguien después finalmente lo tiene que pagar, que finalmente somos de vuelta todos a través de los impuestos. Si alentar el mercado interno, subsidiando servicios, que te quede plata para gastar, no es la fórmula más sostenible. No es la fórmula. La Argentina en verdad lo que necesita, y esto, digamos, no lo decimos los que estamos en la energía, lo dice el sentido común, hace falta normalizar la macroeconomía, hace falta un plan económico, un plan de estabilización macroeconómico. Y una vez que esto se consiga, entonces ahí sí vamos a poder recrear las condiciones en el sector energético. No se puede resolver la energía en un descalabro macroeconómico fenomenal como en el que está la Argentina hoy. Resolver, reestructurar el sector energético, resolver la energía, ¿no es hacer el tarifazo, es otra cosa? No es tarifazo, son políticas públicas para el sector, son políticas para que se invierta. Por ejemplo, a ver. Que se invierta. No podemos tampoco pretender que Vaca Muerta nos salve, no podemos esperar que un yacimiento, mega yacimiento no convencionales de hidrocarburos, nos salve. La Argentina no se va a salvar con Vaca Muerta. En todo caso, Vaca Muerta puede ser un yacimiento muy importante que nos permita nuevamente autoabastecernos e incluso hasta exportar en términos regionales. Pero no nos va a salvar. ¿Por qué no nos va a salvar? Hay una fantasía atrás de Vaca Muerta, que yo la he escuchado mencionar más de una vez, que es algo así como que allí están enterrados, vaya a saber cuántos PBIs argentinos, han llegado a decir 7, 8, 15. Ha habido gente que dijo, hay 20 PBIs argentinos enterrados en Vaca Muerta. Nos salvamos, como si fuéramos los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. No existe tal cosa, eso es una fantasía que definitivamente hay que desterrarla, porque si la Argentina apunta todo el desarrollo económico a Vaca Muerta, le vamos a errar, porque vamos a volver a perder un montón de otras oportunidades con convencionales, con renovables, de integración energética y demás. Andrés, no existe porque la producción que se puede obtener de ahí no es de tanta escala, ¿esa es la idea? Porque no está probado. No está probado. No está probado. Es decir, si uno le pregunta a un geólogo, un ingeniero en petróleo, va a decir, mire, eso no está probado. En todo caso, tampoco podemos pretender que un yacimiento como el de no convencional de Vaca Muerta se desarrolle a puro subsidio. Nuevamente, otra vez más, subsidiando la producción. Esto es lo que se está haciendo ahora. Esto es lo que se está haciendo hoy, que ha traído un gran litigio, porque los ministros Aranguren y Guasel, y ahora el ministro Lopetegui lo está intentando corregir, se abrazaron, digamos, a los subsidios para el shale gas en Vaca Muerta. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿tenemos que entre todos financiar ese desarrollo no convencionales o en todo caso
ese yacimiento tendría que tener una política propia, determinada, específica. Ajá. Y el resto de las energías tener precios razonables, precios, si se quiere, convergentes con los precios internacionales. Entonces, no hay que ni subsidiar la demanda ni subsidiar la producción. No, hay que ir a un mecanismo donde ajusten los precios de la economía, en un sentido, digamos, donde no hay mercado hay que intentar recrearlo, donde no se puede porque funciona un oligopolio o un monopolio, el Estado tiene que regular, ¿no es cierto? Y hay que darle transparencia, razonabilidad, previsibilidad a los precios de la energía. Porque esos precios después impactan en la producción, Claro. impactan en la pyme, impactan en las familias, Claro. impactan en el comercio, Claro. impactan en todos lados. Sí, es una cadena, Hay un efecto municipios- dominó, sí. Hay municipios que están haciendo un esfuerzo enorme para pagar el ABL, Claro. porque no alcanzan, a veces porque son tan costosas las Sí, tarifas sí. eléctricas, que no pueden ni siquiera afrontar el ABL. Ahora, Andrés, si estuvo mal dado el subsidio a la explotación en Vaca Muerta por el volumen que se había acordado y ahora además las empresas produjeron un montón más, ¿no? Claro. Y el gobierno está intentando que eso no se subsidie a los valores que se subsidia a la otra parte. ¿El problema son los subsidios o el tipo de acuerdo que se hizo? No, el subsidio es la consecuencia. La consecuencia, digamos, la causa son los malos acuerdos, o en todo caso acuerdos confusos. Haberle dicho primero a las empresas una cosa y ahora decirles otra. Entonces, otra vez más, volvemos a cambiarle las reglas de juego sobre la marcha, incurrimos en otra inseguridad jurídica y quienes nos están mirando de afuera dicen, ¿esta gente qué está haciendo? ¿Para dónde quiere ir? Entonces, ¿yo invierto o no invierto? ¿Entro o no entro? Sí. Si entro, ¿cuánto me van a reconocer? Sí. ¿Lo que me dijeron hoy o mañana me lo cambian? ¿O lo que escriben hoy con el puño lo borran mañana con el codo? Este es el problema que tiene la Argentina. ¿Cuál es el país o los países que tienen una política de energía interesante, justa en términos sociales, justa en términos empresariales? ¿Y cómo se maneja el tema de la producción y si se subsidia o no la producción? Bueno, a ver, esta pregunta no es fácil de responder. Porque acá tenemos un conjunto de naciones. Yo podría decirte, mira, en Latinoamérica ocurren cosas donde en algunos países parecen ser razonables, Uruguay, Sí. Chile, Brasil. ¿Subsidian la producción? No, ellos han subsidiado en algunos casos la producción, en algunos casos incluso hasta han atendido, han generado incentivos para que la gente consuma de una manera más racional, más eficiente. Acá el ministro en su momento dijo, el único incentivo tiene que ser el precio de la tarifa. Entonces, el mejor ordenador es el precio. Si es cara, consumo menos. Exactamente, claro, es cara. Me pega en el bolsillo, Claro. me asusto, me retraigo, consumo Sí. menos. Pero no se trabajó muy poco en un uso eficiente de la energía. Ajá. Para eso hay que educar. Hay que educar a los chicos desde la escuela primaria. Es Eso decir, marca realmente una diferencia. eso marca, miren, si uno recorre Europa va a ver que los pequeños ya desde chiquitos saben que la energía es algo costoso y que hay que cuidarlo, al igual que el agua. Sí. Saben que el transporte es algo costoso y que uno no puede estar pretendiendo viajar, yendo y viniendo y que eso no me cueste. Es decir, todo cuesta. Entonces ellos pueden tomar decisiones más racionales. Claro. Los servicios públicos son de una calidad infinitamente superior a la nuestra. Y lo que también han hecho los europeos, caso alemán, es apostar por las energías limpias, energías verdes. Pero eso fue a partir de que los verdes, cuando fueron gobierno, hicieron un plebiscito y les sinceraron a la población y le dijeron, mire, si queremos tener una matriz sustentable, verde, renovable, más eólico, más solar, más biogás, etcétera, va a haber que pagar un poco más. Sí. Ustedes, el pueblo alemán, ¿está dispuesto a pagarlo para tener una matriz energética más limpia? Y el pueblo alemán fue a un referéndum y dijo que sí. Sí. Y entonces se le transparentó y se le dijo, bueno, esto va a costar tanto. Y una vez que lo que se prometió, se cumplió. Entonces uno va a Alemania y nos falta luz, nos falta el gas. Ahora los servicios son caros, pero son buenos, son de calidad. Última pregunta. Si el gobierno no decidía esta política tarifaria que castiga a parte de la población, y es una respuesta corta porque ya estamos llegando al final del programa, ¿efectivamente habría sucedido lo que sucede en Venezuela hoy con el desastre energético? Sí. Hubiera ocurrido un desastre mucho mayor, hubieran quebrado la mayor parte de las empresas y estaríamos directamente sin prestación de servicios en muchos lugares. Esta es la verdad. Bueno, muchísimas gracias. No, muy gracias a interesante, ustedes. muy preciso. Aprendimos mucho. Llegamos al final de Más Info, segunda edición, por La Nación Más, con los temas del día y los temas que importan. No se vayan,